Y hay otra noticia también que tiene que ver con la fuga de 6 menores desde un centro de reclusión de menores precisamente administrado por la alcaldía de Medellín y que tiene todas otras entidades ahí mismo pues trabajando por los menores de edad. Este centro de reclusión ya es la segunda vez que los menores se fugan de allí. Según testigos que estaban cerca al centro de reclusión de menores conocido como La Acogida, los jóvenes aprovecharon la oscuridad de la noche para cortar las rejas de una de las ventanas que comunica con el exterior. Se tiran por cualquier parte, no les comen a esas mallas que son cortantes. Eso usted la toca por un lado y se le corta por el otro. Entonces los muchachos les colocan cobijas o le ponen cualquier cosa con tal de apoyarse para poder salir de ahí. Los jóvenes habrían utilizado herramientas como sierras y ceguetas que tienen a su alcance dentro de la institución, a cargo de la Secretaría de Inclusión Social de Medellín. Como parte de los equipos de carpintería, de ebanistería, de mecánica, con los cuales les damos capacitación para atacar una reja y por allí se escabulleron. Es la segunda fuga que se registra en poco más de una semana. En la primera, 7 jóvenes salieron por un hueco que hicieron en la pared. 5 de ellos regresaron. Las autoridades reconocieron fallas en la seguridad. Lo que da cuenta pues de la vulnerabilidad del lugar, realmente así lo hemos reconocido. Hay que hacer una inversión grande para mejorar esas condiciones. En La Acogida permanecen cerca de 120 menores infractores, algunos señalados de delitos como extorsión y homicidio. A la 1 de la tarde vamos a tener más detalles respecto a estas noticias y más noticias de Antioquia también aquí en Noticias Caracol. Desde Medellín, Juan Pablo López, Noticias Caracol. Muchas gracias, Juan Pablo. Y en fuga permanecen todavía 28 de los 82 jóvenes que se escaparon de su centro de reclusión en la ciudad de Cali. Noticias Caracol le hace seguimiento a esta información. Queremos más cultura, más educación en estas instalaciones. Así rechazaron los habitantes de barrios aledaños a las bodegas de la antigua industria de licores del Valle la orden de un juez que autorizó adecuar uno de los recintos como centro transitorio para 100 adolescentes infractores. Pues el temor que tengo yo y toda la comunidad es la inseguridad que se nos viene encima. Este es un barrio tranquilo, pacífico. La inseguridad que se nos viene, si no pueden manejar ni en la cárcel de Villanueva, se les vuelan, ¿qué podemos esperar de un centro que ni siquiera está adecuado? Por su parte, el secretario de Gobierno del Valle, Jorge Homero Giraldo, sostiene que aunque inicialmente fue una propuesta suya adecuar una bodega, hay que pensar si vale la pena. Hay que invertir unos recursos de más de 1.500 millones. Y si eso es un centro transitorio, ¿para qué en este momento vamos a enterrar una plata? El funcionario anunció que convocará a Cali a la ministra de Justicia, al director de la Policía y del Bienestar Familiar para buscarle una salida a la estadía de cerca de 300 jóvenes que ya cumplieron la mayoría de edad en los centros de formación de menores. Debía ir a una cárcel ya, porque son delitos que en este momento lesionan a la sociedad, pero no se puede, que por no perder la resocialización. Yo creo que esa no es una medida sana. Finalmente dijo que presentará ante el juez que dio la orden de adecuar la bodega las 1.500 firmas que recogieron los habitantes de la zona aledaña para rechazar la medida. El Bienestar Familiar, por su parte, explicó que el personal de esa entidad que se encarga de cuidar a los adolescentes en los centros de reclusión no está armado y su función es educativa. Por eso pidieron más apoyo de la policía. Hoy sentimos que necesitamos un refuerzo mucho más importante de la policía alrededor de los centros de atención especializado. Nosotros por competencia, digamos, tenemos educadores dentro de los centros, pero pues por supuesto, digamos, en muchas ocasiones pues los educadores no son guardias. Y en medio de toda esta realidad, en el Congreso de la República proponen soluciones para la crisis que enfrentan los centros de resocialización de menores. ¿Es viable que el Bienestar Familiar continúe con el manejo de estos centros de resocialización? Una pregunta que se hacen en este momento frente a la situación. El senador Luis Carlos Avellaneda dijo que al ICBF y al gobierno la resocialización de los menores les quedó grande. A todos los niños y a los adolescentes los deberíamos estar incorporando en las escuelas, en los centros educativos, en las universidades. Pero la alta deserción escolar está llevando a que muchos muchachos se queden en el campo de la delincuencia. Para varios legisladores esta situación ya tocó fondo. Eso es urgente revisar todo este tema y yo diría que hay que convocar cuanto antes al Consejo de Política Criminal para definir estos temas.
Hay que pensar en una política integral para estas personas, buscando el buen trato, buscando el trato humano. Si hay buen trato en esas condiciones se puede resocializar. De lo contrario, las penitenciarías seguirán siendo las escuelas del crimen. Mientras que el senador Luis Fernando Velasco propone que los jóvenes de alta peligrosidad reciban programas especiales en pabellones especiales. Nosotros debemos pensar en que en las cárceles colombianas hayan pabellones dedicados solo a menores, que pueden ser manejados estos pabellones internamente por el bienestar familiar, pero que la seguridad externa y perimetral lo maneje el INPEC. En el Congreso de la República se propone reformar el Código de Infancia y Adolescencia.